Alejandro Armenta Mier. ¿Cómo está, senador? Y fue una reunión muy intensa, muy importante, con mujeres fundamentalmente, que están preocupadas por el cuidado de la salud. La pandemia de los edulcorantes revela, en el libro que presenté, revela el problema de la diabetes mellitus. Somos el primer lugar en obesidad infantil. Sí. La segunda causa de muerte en México es la diabetes, y esto tiene que ver mucho con el consumo excesivo de edulcorantes, de los refrescos, que destruyen nuestro sistema inmunológico. En eso consistió este encuentro que tuvimos aquí en la ciudad de Puebla, hermano. Muy bien, senador. Bueno, pues estas reuniones ya la hemos compartido aquí con nuestro auditorio en TV Atlisco. Es una actividad que no ha parado desde hace ya más de un buen tiempo, más de un año y medio más o menos. Pero que en la entrevista, lo cual el tiempo que nos da lo agradezco, quisiera que nos planteara el tema que está ahorita en controversia, en polémica, es la democratización del Poder Judicial. Qué barbaridad con este revés que dio el Poder Judicial a estas reformas que ustedes aprobaron la semana pasada y que le ponen freno a muchas cosas que ya pensábamos los mexicanos que iban a avanzar. Qué desafortunada decisión del Poder Judicial. ¿Qué hay que hacer, senador? Yo escuchaba a usted que decía, es el único país en donde hay una designación que sea por elección popular. ¿Cómo sería esto? Platíquenos. Bueno, qué importante también compartir esto de la democratización del poder judicial. Es una iniciativa que presenté en el mes de abril y que recoge parte de lo que nuestro propio presidente ha comentado. Hay un excesivo en el poder judicial, no hay control ni transparencia. El poder judicial es el último reducto de ese viejo régimen que se apropió del país para atender los intereses extranjeros. Esa es la verdad. No hay transparencia en el órgano judicial. Nadie sabe cómo se ocupan los fideicomisos públicos que hay, donde se pagan sueldos 3 veces más, ganan los ministerios, los ministros de la Corte, los jueces, 3 veces más ganan que el presidente de la República. No se cumple con la disposición constitucional de que nadie puede ganar más que el presidente. Tienen fondos ellos para gastos alimenticios por 700,000 pesos al año. O sea, ellos pueden gastar 700,000 pesos al año en consumo de alimentos en restaurantes, imagínate. Entre tantas cosas, ¿no? Realmente es increíble el dispendio que se da, el nepotismo. Es evidente que en el Poder Judicial se han apoderado familias enteras de las representaciones. Y esto genera que la administración de la justicia sea sesgada, porque cuando hay un conflicto de interés entre familiares que representan intereses, pues obviamente la justicia se da solo quien la paga. Y así está el Poder Judicial. Entonces la democratización del Poder Judicial implica primero la idoneidad, que los que aspiren a ser magistrados, ministros, jueces, sean idóneos. Idoneidad significa que tienen un modo honesto de vida, que son abogados, que conocen el ejercicio del derecho, que han tenido una conducta
pública reconocida, y esos principios de idoneidad los van a llevar a que puedan ser electos. No van a participar los partidos en la iniciativa que yo presenté. No es una campaña de partidos. El órgano electoral nos daría a conocer a los ciudadanos quienes están participando para ministros, para magistrados, y se elegirían directamente en el mismo momento en el que se vote por los gobernadores, por los presidentes de la República, las presidentas, los senadores. Puede haber una boleta adicional donde los ciudadanos votarían por las autoridades judiciales. ¿Por qué no darle la confianza a los ciudadanos para que ellos elijan? Es penoso, es lamentable que haya quienes digan que el ciudadano no tiene por qué elegir a los jueces si es un poder público, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hay toda una discusión sobre este tema, la democratización del poder judicial, y va a ser un tema de debate. Va a ser un tema de debate porque seguramente durante las próximas semanas, meses, se seguirá analizando este tema, Germán. Hay que decirle a los atlisquenses, a la gente de todo el país, senador, que no es imposible esto. En otros países sí existe. Y claro. Sería un buen ejercicio. No, ¿por qué espantarse? De repente vi una publicación ahí donde decía, ahora sí perdió la cabeza el presidente de la República cuando habló de esto. Yo dije, ¿pero por qué? Si en Estados Unidos hacen esa elección, ¿por qué? En España, en Bolivia, los jueces de paz, los jueces municipales en México son electos. Esa es la visión de quienes quisieran tener bajo su control este órgano de justicia que sirve a sus intereses. ¿Cuándo hemos visto que se sancione a un juez, a un magistrado? Nunca, porque no hay transparencia, no hay rendición de cuentas. El Consejo de la Judicatura, que es el órgano regulador del Poder Judicial, es un órgano que depende del propio presidente de la Corte. Entonces, ¿cómo puede ser un órgano regulador la presidencia de la Corte si es que este órgano está en la misma persona? Es decir, el presidente de la Corte es el mismo presidente de la Judicatura. Entonces, del Consejo de la Judicatura nunca va a sancionar el actuar incorrecto o va a sancionar. Han habido actos de nepotismo, claro, han habido acciones incorrectas del actuar de los magistrados, de los propios ministerios públicos, y como no son electos, como no le rinden cuentas al pueblo, bueno, pues simple y sencillamente se convierten en un ente supranacional. La visión supranacional significa que no le rinden cuentas a nadie, no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, no se acota el abuso del poder, y eso pues claro que es delicado, eso es grave. Así es que va a haber mucho debate sobre este tema, pero ¿por qué no puede? ¿Por qué si los gobernadores, los presidentes de la República, los presidentes municipales son electos? ¿Por qué si los diputados, los senadores, los diputados locales son electos? ¿Por qué los magistrados? ¿Por qué se considera como un atentado contra el Poder Judicial el que sean sometidos al escrutinio público? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el temor o cuáles son los privilegios que están defendiendo? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Pero que no nos espante, senador. ¿Dará tiempo en todo bueno, ya lo que resta del sexenio, lo que le resta a ustedes como legisladores? Bueno, nosotros estamos ya procesando esta iniciativa. Siempre hay tiempo para plantear propuestas, son planteamientos. Yo estoy seguro que en la elección del... Cuidado, te vas a pegar. Perdón, porque van manejando aquí. Siempre hay, siempre hay cuidado, oportunidad de que se elija democráticamente a través de los procesos electorales. Yo siento que siempre puede darse, hermano. Muy bien, senador, ¿qué es lo que viene ahorita para Alejandro Armenta, además de toda esta cercanía que tiene con la gente? ¿Qué viene en este periodo, pues, en donde están un poquito más relajados en cuanto al periodo de sesiones? Bueno, a partir
partir del mes de mayo yo estoy asumiendo mi responsabilidad como presidente del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y la tarea que tenemos es atender de manera concreta las tareas de Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Todo el mes de mayo, junio, julio y agosto estaremos en el Senado los miércoles en sesión. A partir de septiembre empieza un nuevo periodo ordinario y es el último año de esta legislatura, la 65, y claro que es un tema muy importante para concluir esta fase de la cuarta transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. A mí me da mucho gusto saludarte. Estoy en alejandroarmenta.com. La información que tenemos en nuestras redes sociales buscan tener el contacto con la población. Estamos en comunicación con nuestros hermanos migrantes en Nueva York, New Jersey, Pasay. Estuvimos el fin de semana allá por los festejos del 5 de mayo y esa es la tarea que estamos haciendo. Oiga, senador, ¿y qué pasa con las reformas que quedaron, que se echaron para abajo? ¿Cuáles reformas? Sí, las que el Poder Judicial dijo no al lugar y son pues lo que echaron abajo es lo que queríamos era que no hubiera exceso en el ejercicio del gasto de los servidores públicos. Lo que ellos impidieron es que tuvieran ingresos moderados en función del salario que recibe el presidente. Ellos ganan 3 veces más que el presidente de la República y las reformas tenían que ver con la austeridad republicana, que se evitara el dispendio público y bueno, pues son temas que se seguirán analizando. Es una parte de la resolución sobre la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ellos van a seguir en lo mismo, van a seguir ganando. Y bueno, ya lo planteaban algunos medios en México. El costo para a quienes sirven o a quien aparentemente sirven, pues va a ser alto, porque pues sí quieren seguir siendo lo que ellos impugnaron y lo que ahorita está suspendido hace que ellos sigan con los privilegios en el exceso de ejercicio del gasto y en la falta de transparencia, en la rendición de cuentas. Y bueno, ya se verán con los mexicanos, señor senador. Sí, así es. Estoy atento, muchas gracias a ti, Germán. Hasta luego. Hasta luego, senador. Bueno, pues ahí está el senador de la República, Alejandro Armenta Mier, con este tema. No sé por qué dicen atentado contra el Poder Judicial, ¿no? Me parece que deberían de responder ante los mexicanos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Y cuánto nos cuesta lo que hacen? Pero bueno, luego voy a un corte comercial y regreso. Ya está Vive la Crónica.